Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy estamos a víspera de Navidad. Hoy vamos a tener un tema de esos calientes, de esos temas que a todo el mundo le gusta. Pero lo más importante es que nos informemos y que volvamos más sólidas nuestras bases. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas dicen que es pagano, que no se sabe qué. El tema de hoy se llama: ¿deberían los cristianos celebrar la Natividad o la Natividad? ¿Qué tan bíblica es la Navidad que nosotros celebramos? Y de eso vamos a estar hablando. Pues claro que sí. Este tema, como dijiste, es un tema muy controversial y que trae muchos dilemas y problemas y discusiones en todos los ámbitos cristianos. Así que una de las cosas que muchas veces nos preguntan y se preguntan muchas personas es: ¿deberían los cristianos tener un árbol de Navidad? ¿Tiene el árbol de Navidad su origen en antiguos ritos paganos? Hemos comenzado a investigar y a buscar en la historia, a ver de dónde sale todo esto de árbol de la Navidad, si estos eran fiestas paganas o cómo comenzó todas las cosas. Así que eso es lo que en el día de hoy le traemos y vamos a contestar varias preguntas. ¿Por qué se creó la Navidad? ¿Qué es lo más importante en la Navidad? ¿Qué significa la Navidad según la Biblia? ¿Qué representa el árbol de Navidad según la Biblia? ¿Y por qué se debe o no un cristiano a celebrar la Navidad? ¿Por qué debería celebrar o no la Navidad? Así que vamos a comenzar con el árbol de Navidad, que es un elemento decorativo y es típico de la época de Navidad. Generalmente lo que más abarca y lo que más puntualiza este evento es el árbol de Navidad. Yo quiero hacer una aclaración antes de entrar en lo del árbol de la Navidad. Tenemos que hacer una aclaración. Y voy a poner un ejemplo. Igual no tiene que ver con la Navidad, pero esto va a dar un poquito de base. Recuerdo el texto bíblico el que simboliza la serpiente que curaba al pueblo de Israel. ¿Te acuerdas cuando los estaban mordiendo? Claro que sí. Y se erigió en una estaca, ¿no? Una serpiente, se hizo una finque, por así se hizo y se puso. Y cada cual que lo picaba la serpiente y veía la serpiente se curaba, era de bronce, correcto. Pero en la misma Biblia, tiempo después aparece que empezaron a adorar esta serpiente. ¿Y qué hicieron? La tronaron. Así que el caso del árbol, no estamos hablando de la adoración del árbol, de la Navidad. Eso tenemos que hacer la aclaración, porque mucho posiblemente este contexto es el que complica, ¿verdad? Sí. Basado en eso, no estamos hablando de la adoración del árbol, sino que si debería de haber un árbol de Navidad. En nuestra casa, si debiéramos celebrar esta fiesta y poner todo eso que conlleva la Navidad, el árbol, que muchas veces se utiliza un árbol natural de acuerdo a la tradición de cada país, que se usan adornos. Vamos a hablar qué significa cada uno de esos adornos que se usan: las bolas, las luces, las estrellas, la campana, los lazos, las aguinaldas y todas esas decoraciones, los nacimientos, todas estas decoraciones que se usan durante esta época. Y lo primero es: ¿cuál es el significado de la Navidad? En sí, en términos generales, nosotros lo podemos reducir como nacimiento. Realmente la palabra Navidad significa nacimiento. Y viene de, prácticamente en la Biblia podemos encontrar la base del nacimiento de Jesús. Y fíjense que es curioso que muchos cristianos no conocen esto. Muchos cristianos creen que el nacimiento de Jesús es algo que apareció de la nada. Me refiero, es algo que no estaba planificado, no estaba dentro de los planes de Dios. Basado en el hecho de que los judíos no celebran la Navidad. El problema que tienen los judíos es que no crean en el nacimiento del Hijo de Dios. El problema de ellos es que no han reconocido el Hijo de Dios, porque ellos lo siguen esperando. Así es, ellos no creen que Jesús era el Mesías, y es una de las razones por las cuales nosotros vemos que el mundo judío pues simplemente no celebra esta fiesta. Y la Navidad, quiero recalcar que es una fiesta religiosa en lo que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesús, de Jesucristo. No es una fiesta pagana.
y generalmente se celebra del 24 al 25 de diciembre cada año. De hecho, la palabra Navidad, como dijo Ernesto, en latín significa nativitas, que significa nacimiento. Entonces, hay muchos otros nombres que utiliza además de Navidad, Natividad, Nochebuena, en otros simplemente relacionan todo esto con los Reyes Magos. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa natividad según la Biblia? Dice que la natividad se refiere al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como continúo en lo mismo, porque la pregunta que muchos serán, ¿los judíos la celebran o no la celebran? Obviamente no la celebran porque ellos no lo reconocieron. Y muchos cristianos tampoco la celebran porque dicen que lo más importante era la muerte de Cristo. Eso es cierto, porque la muerte de Cristo es lo que nos permite prácticamente el tener la salvación, porque ese era el objetivo. Pero esto no quiere decir que el celebrar la Navidad sea malo. Celebrar el nacimiento es una fecha muy, muy importante. Gracias al nacimiento de nuestro Salvador, nosotros podemos ser salvos. Sí, así es. Entonces, queremos recalcar una vez más, eso no es una fiesta pagana. La Navidad fue erigida, fue inventada, por así decirla, por los cristianos, no por el mundo pagano. Y generalmente esto del 25 de diciembre, generalmente la iglesia anglicana, la iglesia católica y muchas iglesias también protestantes celebran en este día. Hay otro grupo que celebra y quizás nosotros vamos a recordar en los países latinoamericanos el día 7 de enero, era día de los Reyes Magos, como le decían. El 6. El 6. El 6 amanecer 7. Entonces, generalmente esto sucedió, usted se acuerda, cuando hubo un cambio en la iglesia ortodoxa, que se cambió el calendario gregoriano, y hubo un grupo que dijeron, nosotros no vamos a aceptar este cambio. Entonces comenzaron a celebrar, a celebrar el nacimiento de Jesús y cuestión de los Reyes Magos y todas esas cosas el día 7, del 6 al 7. Por eso mismo, porque con el cambio de calendario, ellos vieron que se perdieron unos cuantos días, creo que fueron unos 12 días. Entonces ellos prefirieron celebrar en esa fecha la Navidad. En los países anglosajones, bueno, los países anglosajones son varios países, lo que se conoce como United Kingdom o Reino Unido. Normalmente a veces le decimos Inglaterra. Inglaterra realmente es el país más grande de estos países de habla inglesa. Entre ellos está Escocia, si no me equivoco. Son varios países los que forman el famoso Reino Unido o bueno, United Kingdom en inglés. Ellos utilizan la palabra Christmas para referirse a la festividad de la Navidad. Obviamente esto significa como la misa de Cristo, la celebración de Cristo. Entonces, pues todo eso de dónde viene, por ejemplo, en Alemania, si no pronuncio mal la palabra Weihnachten, que significa Nochebuena. Entonces vemos todos esos diferentes nombres y de dónde salen todo esto. Ahora, ¿tiene el árbol de Navidad su origen en antiguos ritos paganos? ¿Será por eso que muchas personas atacan este día y no lo celebran? Una cosa tenemos que explicar también en relación a esto. Voy a ir a la Biblia. El caso de el creador del universo y el creador de este mundo es Dios. Nosotros somos seres creados y todo lo que existe ha sido creado. Aún el mismo Satanás ha sido creado. Y la Biblia dice algo muy importante. El gran engañador y el gran imitador. Lastimosamente, nosotros no entendemos este contexto y cuando algo viene identificado con el nombre de Satanás, nosotros tendemos a condenar esas cosas también. En este caso, los árboles son creación de Dios. Insistimos, no estamos hablando, repito, vuelvo a lo mismo, porque es muy importante eso, a la adoración de árboles, sino que en representación. Tú sabes que hay un escrito en la Biblia que Abraham plantó un árbol en recordatorio a Dios
tamarisco, si no me equivoco, se llamaba eso. Esto lo pueden encontrar en el caso de Génesis. Pero en ningún momento dice que Abraham adoró ese árbol. Y obviamente de eso estamos hablando. Ahora, el árbol de la Navidad, muchos creen que es un árbol que representa el árbol de la vida. El árbol de... Vamos a hablar después de video para no ser tan largo este video. La verdad es, Ernesto, que no hay ninguna evidencia de que el árbol de Navidad tuvo su origen en ritos paganos. Lo que sí nosotros sabemos era que los romanos celebraban, quizás de ahí donde viene la confusión, ellos celebraban el solsticio de invierno. Entonces, le llamaban Saturnalia. Saturnalia. Y era en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Y nosotros sabemos, o sea, que hay muchos pasajes en la Biblia donde Dios condena que adoren la criatura en vez de su creador, del creador. Y era lo que estaban haciendo, lo que hacían estas personas en este mes específicamente, y no era el 24 ni el 25, era del 19 al 22. Específicamente donde ellos celebraban estas fiestas, o sea, no tenía que ver nada con el 24 ni 25. Entonces ellos lo que hacían era, ellos buscaban plantas, estaban hablando del dios de la agricultura, así que ellos buscaban plantas, luces, intercambiaban regalos y hacían una fiesta. Entonces, en la Edad Media, los alemanes, los escandinavos comenzaron a usar árboles, en vez de diferentes tipos de plantas, comenzaron a utilizar árboles que duraran mucho tiempo, por ejemplo, como el árbol del pino. El pino es muy bueno. De hecho, el pino tú lo puedes cortar y aún bajas temperaturas en el hielo, él mantiene... Un pino es difícil saber cuánto tiempo lleva cortado, porque él puede mantenerse verde por mucho tiempo. Sí, y entonces ellos hacían esto y les duraba ese árbol hasta la próxima primavera. Entonces ellos estaban prácticamente adorando el sol, Saturno, porque ellos decían, pues todo lo que tenemos aquí en cuanto a agricultura, pues proviene de este Dios. O sea, lo mismo, adorando a las criaturas en vez del creador. Y fíjate que es curioso, porque cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, ellos se dieron cuenta de estas celebraciones. Y ellos trataron de que la celebración era para el dios Sol, y hablando de la fertilidad, ¿no? Pero nosotros sabemos que el único que debe de adorarse es a Dios. Entonces, muchos de ellos utilizaron esta festividad para poderlo dirigir hacia Dios, me refiero. La parte importante no es dejar de celebrar, sino que a quién nosotros celebramos, porque nosotros somos los seres humanos, somos seres de celebración, seres de alegría. Aún en la misma Biblia nos habla de que debemos de regocijarnos. Ahora la pregunta es, ¿en qué nosotros nos vamos a regocijar? Y tú sabes que eso no es la primera vez que los cristianos toman algo, por ejemplo, que el mundo secular está haciendo, y toma ese algo para dirigir su vista al verdadero propósito, al verdadero objetivo. Me recuerdo del apóstol Pablo cuando fue, ¿te acuerdas? Y había todos estos dioses, y había un dios que no tenía rostro. El dios sin nombre cuando llegó a Grecia. Y entonces él le dijo, no, de este Dios. O sea, él no le dijo, tumben todo esto. Él le dijo, de este Dios es que de quien yo vengo al Dios desconocido. Al Dios desconocido. Y prácticamente fue lo que hicieron los primeros cristianos. Cuando vieron que estaban adorando a un Dios como el que creó el mundo, el Dios de la agricultura, el que proveía el sol para que las plantas naciesen y se mantuvieran con vida. Entonces ellos aprovecharon y dijeron, no, que este no es. Nosotros debemos de adorar a quien no solamente creó el mundo, sino que vino a este mundo, y así es como nace la Navidad. Y fíjate que el árbol que ellos adoraban era un árbol que era el árbol del universo, le llamaban. Este árbol se le llamaba el Yggdrasil, es difícil de pronunciar. En la copa se encontraba Asgard, de hecho esto lo pueden ver en algunas películas, y Asgard era la morada de los dioses. Y en la parte del medio se hallaba Valhalla,
el palacio de Odín, y en la raíz más profunda estaba Leim, el reino de los muertos. Los cristianos, como ya lo hemos dicho, ellos tomaron esta celebración para celebrar el nacimiento de Cristo. En ningún momento nosotros estamos hablando que el nacimiento de Cristo era la salvación. Me refiero el hecho de que hay que celebrar el nacimiento porque la salvación de nosotros está en la muerte de Cristo. Pero eso no es el tema de hoy. No, es el tema de la Navidad, y lo que queremos puntualizar es que, vuelvo y lo repito, no es la primera vez que los cristianos, ya le puse el ejemplo del apóstol Pablo, utilizan algo que hay en el medio ambiente para poder dirigir la vista y los pensamientos al verdadero Dios. Y esto fue prácticamente que hicieron los cristianos. Así que lo primero que nosotros encontramos es a mediados eso del siglo XVI en Alemania, donde ellos comienzan a decorar lo que conocemos hoy el árbol de la Navidad. También hubo un evangelizador, alemán llamado San Bonifacio. Recuérdense que todo el mundo, la iglesia protestante, recuérdense que surgió con Lutero. La iglesia primitiva fue la que le dio paso a la iglesia católica. Ahí comenzaron, ya recuérdense que estamos hablando de un imperio que reinaba, que era el imperio romano, y ellos comenzaron a adulterar todo lo que se llama el cristianismo. Luego, nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes ven que se usan tanto nombre de San esto, San aquello, porque la iglesia católica, pues, ya saben que todo lo santifican. Entonces, San Bonifacio, en el año 680, 754, él corta un árbol y plantó un pino, y por allí comienza a comenzar a darle forma, y perdone la cacofonía, comenzó a darse forma a lo que nosotros conocemos hoy como el árbol navideño. Y precisamente se cree, algunos historiadores creen que como todo empezó allí en Alemania, y ustedes se acuerdan que los Estados Unidos se fundó de cristianos huyéndole a la persecución. De hecho, es curioso, porque fíjate que el caso de la historia de Estados Unidos, por ejemplo, para muchos es el país de la perdición, es el país de la Babilonia, como dicen muchos, pero realmente Estados Unidos para América ha sido la puerta para el cristianismo. De hecho, de Estados Unidos prácticamente ha salido hacia Latinoamérica, en muchos lugares, la evangelización, por decir así algo. Así que a Estados Unidos prácticamente se cree que el árbol moderno que tenemos ahorita vino a Estados Unidos de parte de los alemanes, y probablemente de alguna también de los, se cree que llegó al estado de Pensilvania, Ohio. Sí, allí. Y de ahí entonces se diseminó por todo América la tradición. Entonces no solamente lo vemos en Alemania, también lo vemos en Finlandia, en eso del 1841, 1829. Vemos allí el príncipe Alberto, la reina Victoria, de estos países en Finlandia. Vemos también en los hogares españoles en la época de 1870. Vemos, por ejemplo, allí dicen que alguien ruso, Sofía Troubekov, yo no puedo pronunciar esos nombres, pues generalmente lo trae allí. Inclusive se ve involucrado Napoleón también, Napoleón III, y que cuando contrajo nupcia, y también vemos un sinnúmero de personas que traen esta tradición a los diferentes países de Europa, y comienza todo esto a diseminarse por los diferentes lugares del mundo. Definitivamente. De hecho, fíjate, es curioso porque el caso de España fue en 1870 prácticamente cuando llegó, y como latinoamericanos, por ejemplo, los que tenemos origen latinoamericano, no estadounidense, por decir así, nuestro origen prácticamente es España, desde México, del sur de Estados Unidos, y todo lo que es México, Mesoamérica, nuestra influencia, a excepción de Brasil, es Latinoamérica. Y para nosotros prácticamente fue la Iglesia Católica fue que trajo el cristianismo. Sí. Porque si fuéramos aborígenes, aquí no había cristianismo, que se refiere a Cristo. Y hay que hacer la aclaración
Los católicos también son cristianos. Ellos, ahora que faltan algunas cosas, pero el que es católico también es cristiano, se considera como tal cristiano. Entonces, más o menos haciéndole un poco de historia. Vamos a hablar un poquito de decoración. Y nosotros hemos querido hacer este programa para que quede claro. Hay muchas personas que no saben. Yo me acuerdo que nosotros dejamos de poner árbol y todas esas cosas por un tiempo, porque eran tantas las cosas que nosotros escuchábamos, aunque particularmente yo desde niña, yo crecí con árbol de Navidad en mi casa y yo soy cristiana de nacimiento, pero llegó un tiempo, y hace poco de eso, hace como unos 5 años, que eran tanta gente, o sea, uno decía una cosa, otro, entonces dijimos, ¿sabe qué? Vamos a investigar el origen de todo esto. Entonces es lo que estamos compartiendo esta noche con ustedes y queremos hablarle por eso un poquito de la decoración, el significado de todas esas cosas, porque le dijimos que esto no viene del mundo pagano. El mundo cristiano es que esta fecha y hay cosas más interesantes. Y porque esto también tiene que ver mucho con otras cosas que vamos a ver con fechas judías. Entonces, que tenían que ver con el Mesías y con otras fiestas judías que aparecen, que están en la Biblia. Así que el árbol de Navidad, cuando se escoge el árbol para formar parte de la conmemoración del nacimiento de Jesús, ellos, los cristianos, eso les recordaba el paraíso, el árbol del paraíso, el árbol de la vida, que lo vamos a ver en otro video. Y nosotros vamos a ver que de repente se utilizan varios colores también, que tienen su base también en todo esto que se llama cristianismo y que se llama creación. Ok, entre estos colores, por ejemplo, el azul que es la simbolación de las oraciones, el simbolismo, perdón, de las oraciones de reconciliación. El color plata para las oraciones de agradecimiento, para agradecimiento. El color oro para las alabanzas. Y el verde para la abundancia, fortaleza y naturaleza. Y generalmente esos son los colores que nosotros vemos. Por ejemplo, el azul, vamos a ver que hay muchas decoraciones azules en esta época. Y ¿sabe la tristeza que me está dando, Ernesto? El pleito, el alarde aquí para allí, de aquí para allá, y vemos todo esto que ha sido transformado. Por ejemplo, estos colores que tienen un simbolismo, como dijimos, el azul, el plata, el oro, el verde, que son los colores de la Navidad, que lo vemos, y aún también el rojo. Y vemos que ahora están utilizando el color rosado, el color morado, o sea, diferentes tipos de colores, porque como los cristianos, ¿cómo que dice este dicho? Que solamente falta de que los hombres de bien no hagan nada para que el mal prospere. Entonces nosotros hemos visto como todo esto ha comenzado a tergiversarse y ya no tiene ese significado espiritual que tenía. De hecho, nosotros vemos que los árboles, por lo menos el que los cristianos comenzaron a utilizar, tenía forma triangular, porque significaba la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, hay un simbolismo en cada cosa. Bien, entre ellos también vemos la estrella, ¿no? La estrella simboliza la guía, la referencia de Belén, la ubicación de Belén, la famosa estrella de Belén. Y esto lo podemos ver en el caso de la Biblia, el caso de los Reyes Magos, fue la estrella, fue la que los dirigió hacia el lugar que ellos estaban buscando. Otra de las cosas es, por ejemplo, las bolas que vemos que se utilizaron, aunque en lo primero que utilizaron no fueron bolas, cuando comenzaron a comercializarse todo esto, entonces lo cambiaron por bolas, pero originalmente eran manzanas, porque recuérdense que hablábamos de que ejemplificaba el árbol de la vida, y bueno, pues ahora se usan bolas, se usan esfera y simbolizan los dones de Dios para los hombres. El otro adorno son las guirnaldas y los espumillones, símbolo de unidad y de alegría. Y las luces, que originalmente eran velas, porque en ese tiempo no había electricidad, que simbolizaban la luz de Jesús que ilumina al mundo. Los lazos, siempre se ha pensado que los lazos representan la unión de las familias.
a personas queridas alrededor, dones que desean dar y recibir. Entonces, y lo otro es la corona. Vemos mucha corona navideña, ¿verdad? Y esto también tiene un significado y también en otros lugares recibe el nombre de corona de advenimientos, que es utilizada para representar el periodo de advenimiento de 4 semanas que preceden a la llegada de la Navidad. Y ya saben que se utilizan los pinos para cada los árboles. Ok, ahora sí vamos a la Biblia y vemos si aparece en la Biblia el árbol de la Navidad. Definitivamente no hay algo que diga, al menos si nosotros hacemos lo del árbol, que parece el árbol del bien y del mal, muchas personas dirán, pero ¿qué tiene que ver el árbol del bien y del mal en la Navidad, que es tiempo después? Pues si usted no lo sabe, el pecado pasó en el jardín del Edén. Y la salvación viene por Cristo Jesús. Eso es lo hermoso de la natividad, del nacimiento, la esperanza. Pero no, en la Biblia no hay nada que lo condene, me refiero, hay alguna referencia en el caso de Jeremías 10, del 1 al 16, y voy a dar lectura a lo que dice. Alguna parte de esto dice, prohíbe cortar árboles y decorarlos de la misma manera como lo hacemos en Navidad. Sin embargo, aún leyendo superficialmente este texto, se comprende que Jeremías establece la provisión de ídolos hechos de madera y cubiertos de plata y oro para luego adorarlos. Y otra de las referencias que utilizan algunas personas para decir que la Biblia lo condena, el árbol de Navidad, es Isaías 44. Pero yo creo que mejor vamos a leer un par de estos versículos para que ustedes sepan de dónde vienen, porque aquí no se está prohibiendo ningún árbol. Sí hay un árbol involucrado en esos versículos, pero era porque ellos adoraban, tomaban, cortaban la madera, hacían, usaban algunas cosas para leña y lo otro para hacer esfinges, para hacer ídolos y adorar. Y fíjate que hay otro punto que yo creo que es importante recalcar. En el caso, tú recuerdas cuando en el Éxodo lo podemos encontrar, cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley y cuando él regresó habían utilizado todas las joyas para hacer el becerro de oro. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia que también después utilizaron las joyas para hacer el arca el santuario. El santuario, utilizaron oro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si son los mismos materiales. En este caso tiene que ver la dirección que le están dando y de qué manera lo están adorando. Fíjense que el arca representaba, por ejemplo, tenía la vara de Aarón, tenía el maná dentro y tenía las 10 tablas los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están dentro del arca y se utilizó oro, se utilizó decoración de manzana, decoración de almendra, figura de almendra, perdón, y de manzana, pero en ningún momento era para adorar el arca, sino que era para representación de algo. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que queremos ver. Por el caso de Isaías hace referencia a los árboles y adorando como dioses estos árboles que hace. Ok, tú ibas a darle lectura, ¿verdad? Sí, algunos versículos, porque son muchos, pero si ustedes buscan allí la cita que le dimos, o sea, en Jeremías 10, por ejemplo, el versículo 3 dice, porque la costumbre de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillos lo afirmaron para que no se movieran. Entonces, y comienza allí, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder, porque ellos generalmente no solamente lo adoraban, sino que le temían, porque decían que era un dios y podía hacer bien, podía hacer mal. Entonces prácticamente nosotros estamos viendo, y el versículo 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, es Dios vivo, es Rey eterno, y su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y sigue hablando, o sea, de lo que es Dios, de quién es Dios y de lo que significa todo esto. Así que no hay ningún significado, señores, espiritual en tener o no un árbol navideño, cualquiera que sea su elección. Por ejemplo,
poner un árbol en su casa o no ponerlo, su vista principal no debe estar, porque como mi esposo, nadie adora ese árbol, sino la vista debería estar en el verdadero motivo de la Navidad, que es Jesús, es el nacimiento de Jesús que vino a esta tierra. De hecho, en Romanos 14, 5 al 6, hay un principio bien claro en cuanto a elección se refiere. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. O sea, en otras palabras, o sea, si tú no quieres celebrar, no celebre, porque nosotros vamos a encontrar el mismo apóstol Pablo donde dice que si tú crees que algo te es pecado, te es pecado. Esa es la parte importante y eso se le llama libertad. Y recuerde que hay cosas que pueden ser, por ejemplo, para algunas personas pueden ser pecado y lo van a hacer, aunque no lo sea. Pero en ese caso es un pleito entre la conciencia y este individuo, ¿no? Entonces, esa es la libertad que nosotros tenemos y tenemos que hacer buen uso de esa libertad. Así que nosotros tenemos que tener eso bien pendiente. Hay muchas otras teorías que andan por ahí de cómo surgió todo eso. Hay otros que dicen que el 25 de diciembre era una fecha observada por los paganos, asociado con la madre, con el hijo de la madre de los cielos, y se asociaba con Nimrod, y que es por eso que un cristiano no debería celebrar todo esto. Y por eso fue que le hicimos la historia, o sea, le dimos toda la historia de cómo nace esta tradición, porque hay muchas cosas que se han entretejido alrededor de lo que se llama la celebración del árbol de Navidad. Así es que lo más importante es que tengamos en cuenta con qué objetivo nosotros lo hacemos. Y ustedes saben que ustedes la época de la Navidad la pueden utilizar muy bien, me refiero como para las personas, para llamar la atención y dar esas explicaciones realmente cuál es el objetivo de esta celebración. Así que hay, como les dije, hay muchos, o sea, podríamos pasar aquí muchas historias, como cuando de repente sucede algo, todo el mundo tiene una versión de los hechos. Así que hay mucha versión. A veces dice que esto tiene que ver con Epifanía, que tiene que ver con Krishnas, o sea, con un montón de cosas, o sea, la celebración de todo esto. Y aquí hay otra. Hay un festival judío que se llama el Festival de las Luces, o sea, Hanukkah, que comienza en la víspera del 25 del mes del calendario judío, que ocurre aproximadamente en el mismo tiempo de diciembre. Entonces nosotros estamos viendo, o sea, que no es porque es el 25, porque estamos hablando del pueblo de Dios, donde yo sé que a veces se iban tras dioses paganos y todo eso lo vemos en la Biblia, pero estamos hablando de fiestas judías que tienen que ver con estas fiestas que Dios le dio a ellos. Con esta fecha, fíjate que es curioso porque yo, bueno, lo he dicho muchas veces en algunos videos, lo he comentado, de que a veces por los cristianos somos capaces de negar la misma Biblia por no celebrar algo que otro o de otra denominación celebra. Y aquí no se trata de eso. Me refiero, cuando algo le damos el nombre de condenado, nosotros no queremos ni tocarlo, aunque la Biblia lo mencione. Pero fíjate, en la Biblia aparece el sol de justicia, ¿verdad? Sí. Que Dios es el sol de justicia. No, espérate. El sol tú no puedes decir de que puedes adorar. Claro que no estamos diciendo que adorar el sol, pero Dios hace la referencia, hace la comparación de eso. Pero así es que en relación a las fechas no podemos darle el sello del 25, que por la fecha no lo podemos celebrar, que no es cierto que esa fecha sea. Entonces no lo podemos condenar. Sí, y de hecho, hay algunos historiadores que creen que la razón por la cual se escogió el 25 de diciembre es porque, como le dije, esta fiesta judía llamado Hanukkah, que tiene que ver con muchas luces y todo eso, el pueblo judío conmemoraba que ellos pudieron volver del exilio a Jerusalén y volver a adorar en el templo. Entonces,
ellos vieron los cristianos en bien celebrarlo específicamente en esa fecha. Y de nuevo entra en todo eso. Y aquí hay un párrafo muy importante de un historiador que hace relación en cómo estas fechas y el calendario gregoriano influyó en todo eso. Yo desde aquí no lo puedo ver. Si quieres, tú lo puedes leer. Ok, miren, otra cosa que es muy importante, y a veces a nosotros se nos olvida, Jesús era judío, él pertenecía al pueblo de Judea. Para muchos creen que también se eligió esta fecha del 25 porque eso le ayuda a recordar el caso de Jesús, porque cuando celebraron lo que tú dices anteriormente, generaciones antes de la venida de Cristo, ellos celebraron esta del regreso de Babilonia. Ok. Hay una parte muy importante que tú mencionaste, del caso de los calendarios. En el cambio de los calendarios, los judíos, algunos mantuvieron la celebración del calendario gregoriano. Entonces, eso les coincidía con el 25. Ok, voy a leer aquí lo que dice algunas cosas. Dice, miren, muchas iglesias ortodoxas todavía usan ortodoxas coptas todavía usan el calendario juliano y por lo tanto celebran Navidad el 7 de enero, que es cuando el 25 de diciembre habría estado en el calendario juliano. Y la Iglesia Apostólica Armenia lo celebra el 6 de enero. En algunas partes del Reino Unido, el 6 de enero todavía se llama Navidad Vieja, ya que este habría sido el día en que se habría celebrado la Navidad. Si no se hubiera cambiado el calendario, algunas personas no querían usar el nuevo calendario porque pensaban que les engañaba en 11 días. O sea, vemos la controversia. Y es algo importante y que debiéramos en todo esto, como decíamos al principio, o sea, antes de terminar, casi estamos terminando, y son los llamados débiles en la fe. Y yo les llamo, por lo menos yo les llamo débiles en la fe, a aquellas personas que generalmente ellos se llevan de lo que oyen, pero nunca investigan. Entonces ellos no pueden crecer espiritualmente, ellos no tienen base para decidir. Y hay veces, yo sé que hay muchas personas hay algunas personas que no saben leer, otras veces como el eunuco, que lee y no entiende lo que lee, necesita que otra persona se lo explique. Pero a mí me gusta el apóstol Pablo en Romanos 14, y leo en el versículo 2 en adelante, y él dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Porque está diciendo prácticamente, alguna gente pueden decir, ¿sabe qué? Pues los vegetarianos son personas débiles, porque lo está diciendo el apóstol Pablo. Y los fuertes son los que comen carne. Y perdón, voy a hacer un paréntesis, porque se entiende, la gente entiende de esta manera. Para mi punto, esta expresión es, ¿cómo se llama cuando tú hablas con doble sentido? Sí, así mismo. Él lo está haciendo con doble sentido. Y déjenme, tengo una base bíblica para hacerlo. En el tiempo que el pueblo judío fue llevado a Babilonia, Daniel pidió que lo dejaran comer legumbres 10 días, a él y a los jóvenes hebreos. ¿Y qué pasó? Estaban más fuertes. Estaban más fuertes. Esto para mí es con sarcasmo. Esta expresión es con sarcasmo. Porque no cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Pero la Biblia no se enseña. Es curioso, ¿no? Ok, continúa. Por eso es que tenemos que leer el capítulo completo. Contexto. Sí, porque dice el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, prácticamente, o sea, le ha recibido porque la persona ha hecho su decisión. Él cree en su conciencia que es lo mejor que está haciendo. Así que si usted, y lo digo esto porque cada vez que yo veo esto en las redes sociales o personas condenando y juzgando a otro cuando ve una foto del árbol de Navidad que otra persona tiene en su hogar, comienza a criticar. Aquí nos está diciendo en la Biblia misma que no lo menosprecie, que no ni siquiera juzgue. Aquí estamos hablando de comida, pero en esto podríamos, por cualquier cosa en la vida, no lo haga. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. O sea, Dios es quien lo va a juzgar a él, no tú. Pero dice, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.
Como el 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Fíjate que es muy importante esa parte. Dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque la gracia de Dios, y el que no come para el Señor, no come y da gracia a Dios. Fíjate que es muy importante esto. Esta parte es muy importante porque no todos tenemos la misma luz. Y hay una parte de la Biblia que dice, de que el que convence es el Espíritu Santo. Claro, nosotros lo que tenemos que hacer es compartir, de hecho, a veces las discusiones son buenas, pero las discusiones con respeto, discusiones para construir, no discusiones para denigrar, discusiones para ofender. Así que, señores, nosotros creemos que Jesús es la luz del mundo y lamentablemente esta contrariedad y este ataque entre el mundo cristiano, el que celebra la Navidad, generalmente es atacado por aquellas personas que creen que es malo. ¿Y sabe lo que ha pasado todo esto? Que como todo, el enemigo toma ventaja. Entonces, está Santa Claus o Santi Claus, como se le conoce en el mundo hispano, y ya a ti te cuesta encontrar un nacimiento. A ti te cuesta encontrar una tarjeta de Navidad con el nacimiento, con la natividad, o sea, con la imagen de la natividad, con el tiempo de antes. Casi todas las decoraciones que tú ves es de Santa Claus. Santa Claus sabe cuando nosotros, le dice cuando los niños se portan bien, cuando se portan mal. Santa Claus sabe cuando nosotros dormimos, cuando despertamos. Santa Claus nos cuida. O sea, han desplazado a Jesús y han puesto a Santa Claus en su lugar. Y es una pena, porque es la oportunidad de nosotros decirle, como le dijo el apóstol Pablo a los griegos, Jesús vino a este mundo, murió por nosotros, resucitó de los muertos y un día va a arrancar el pecado de raíz y este mundo volverá a ser lo que fue al principio. Así es que una vez me preguntó un hermano y me dijo, hermano, ¿usted celebra la Navidad? Y yo le dije, no. Y él me dijo, yo sí la celebro. Antes de que yo le preguntara, y me dijo, es la única oportunidad que yo tengo para poder mostrarles a mis padres lo importante que es el aceptar a Cristo, lo importante que es esa fecha, que qué fue lo que pasó en el universo y qué fue lo que pasó en nuestra tierra, que vino nuestro Redentor. Así que hay muchas cosas que nosotros tenemos que tomar ventaja para poder esparcir estas buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación, que el Mesías ya nació, ya murió y resucitó. Así es que es a Él a quien debemos de servir y es a Él a quien debemos de adorar. A veces tenemos que utilizar las cosas con un objetivo principal. Lo más importante es que nosotros llevemos este mensaje, el mensaje de redención, el mensaje de esperanza, el mensaje de fe y el mensaje de amor. Así que, señores, si ustedes celebran la Navidad, celébrala. Los que no la quieren celebrar, que no la celebren. Ahora bien, recuérdense que Jesús es la razón de esta fecha. No Santa Claus, no los regalos, no la comedera. Aprovechen esta ocasión para hacer la obra que Jesús hizo. Si quieren regalar, además de su familia y todo eso, busquen una familia a alguien, a un niño, a alguien que usted le pueda hacer ese regalo. Lleven una ofrenda a la iglesia, dándole gracias a Dios por el sacrificio que él hizo, dejando los cielos y venir a nacer como un niño indefenso en un pesebre rodeado de animales que, por cierto, hieren mucho, ¿verdad? Y venir de esa forma. Así que nosotros esperamos que los otros videos referente a esta época también ustedes lo puedan ver y conocer un poco más de este tema. Así es que paz en la tierra y la salvación llegó a nuestros hogares. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esto haya sido de ayuda y que puedan sacar lo mejor de estas épocas y poder esparcir las buenas nuevas, que es lo más importante de todo esto.
Hasta la próxima.